Y lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que muchas veces no basta con un encuentro con Dios únicamente para que tú puedas salir de la culpa que hay en nuestra mente por los errores que cometimos. Es interesante que la primera vez que Pedro sigue al maestro, desde ese día es libre de su pasado. Pero ahora toma varios encuentros. Luego de seguirle, luego de servirle, toma varios encuentros para que Pedro sea completamente libre y sea restaurado a aquello que él pensó que había perdido. Pedro estaba deprimido porque aunque había oído palabras de perdón, aunque había recibido palabras de aliento de nuestro Señor Jesucristo, aunque Jesús fue y se le mostró, Pedro, estoy seguro que pensaba que nunca podría llegar a ser el apóstol que Jesús quería que él fuera. Pedro probablemente pensó, me perdonó, pero no hay manera que yo pueda seguirlo. No hay manera que él me quiera otra vez en el equipo. No hay manera que él me quiera otra vez. Lo que vio en aquel momento lo defraudé. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy que Dios no tan solo te perdona, sino que es capaz de restaurarte y devolverte todas aquellas cosas que tú piensas que habías perdido. Dios no descarta absolutamente a nadie a pesar de los errores que hayas cometido. Jesús no fue allí a perdonar a Pedro, no fue allí simplemente para extenderle misericordia. Ya Jesús lo había perdonado en la cruz del Calvario. Le había demostrado que lo amaba porque lo había ido a encontrar. Jesús fue allí para restaurarlo, para que fuera el líder que el primer día Jesús vio que podía ser. Y qué grande es la misericordia de Dios, que no tan solo me perdona, sino que me restaura, y que a pesar de mis errores, Dios es capaz de pensar que todavía puedo servir para algo. Eso fue lo que Jesús fue a hacer allí aquel día. Por supuesto, no todos recibimos de los demás esa respuesta. Hay gente que nos descarta para siempre. Hay gente que se olvida de nosotros. Hay gente que dice, no servimos para más nada. Cuando yo miro estos versos, hay unos detalles muy curiosos que si usted los estudia o los mira por encimita, no le va a prestar mucha atención. Un detalle muy interesante de esta historia en Juan capítulo 21 es el hecho de que Jesús llama por un nombre particular a Pedro en esta ocasión. Le dice, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. No sé cuántos recuerdan que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Él se llamaba Simón originalmente. Y un día, cuando Pedro recibe, o Simón recibe, la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dice, desde hoy en adelante nadie te va a llamar Simón. Desde hoy en adelante tú eres Pedro. Pero en el próximo encuentro con él, le llama Simón. Traté de recordar mientras me preparaba y busqué un poco a ver de toda la gente que Dios le cambió el nombre, si alguno de ellos lo volvieron a llamar con el nombre anterior. Creo que hay 8 personas o 7 personas a las que Dios le cambia el nombre en la Biblia, que se ve allí claramente. Al único que puedo recordar primero es Simón, y al otro que puedo pensar que tuvo una experiencia similar fue Jacob. Porque cuando le cambian el nombre de Jacob a Israel, con todo y eso, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios nunca dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Así que Dios nunca usa el nombre nuevo de Jacob para referirse a él. Siempre usó el viejo, es el único que puedo pensar, pero eso está en otro contexto. Y eso tiene otra razón de ser, pienso yo. Tiene otra razón de ser porque no era para Jacob, era para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel a quien habían conocido era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y como Dios no cambia, Dios quería permanecer con el nombre que le habían conocido en aquel tiempo. Puede ser eso o otras cosas más. Pero cuando miramos aquí, el Señor Jesús lo vuelve a llamar por el primer nombre con el que lo conoció. Y qué triste en nuestra vida cuando luego de que Dios hace una obra de transformación, nos tengan que llamar por nuestro nombre original. Qué triste en nuestra vida cuando luego de caminar con el Señor por un tiempo,
nuestra naturaleza antigua que el Señor comenzó a cambiar sea la que florezca y sea la que Dios vea delante de nosotros. Estoy seguro que los demás le llamaban Pedro, pero cuando Jesús lo vio, quiso que él entendiera: Pedro, retrocediste, te amo como quiera, pero mira dónde has llegado. Estás en el mismo lugar donde comenzaste hace 3 años y medio atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y a veces vemos cristianos así. A veces vemos cristianos que después de años los vemos retroceder. Aman a Dios, van a la casa del Señor, pero todavía siguen con la misma naturaleza espiritual, mental, emocional del primer día en el que se encontraron con nuestro Señor. Tiene que haber un momento donde tú y yo decidamos que no vamos a volver atrás nunca más, que no vamos a retroceder, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra. Pedro llegó a un momento de presión y de ansiedad tan fuerte, tan triste, donde él llegó a negar al maestro, pero más que negar al maestro, lo peor que hizo fue maldecir al maestro, maldecirse él. Llega un punto en la vida de alguna gente como cristianos, como creyentes, que el mundo nos pone tanta presión, las circunstancias nos oprimen tanto, que comenzamos a negar a aquel en el que hemos creído, y peor aún, comenzamos a maldecir, comenzamos a decir: ¿de qué sirve esto? Yo no creo en esto. Y sin darnos cuenta, en nuestro interior le seguimos amando, pero nuestras palabras y lo que hemos confesado nos hacen volver al principio, nos hacen retroceder a esa vieja naturaleza. Y tiene que haber un momento donde tú y yo digamos: yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a ese mismo lugar de donde Dios me sacó. Tiene que haber una iglesia que es una iglesia madura, que crezca, que no va a ser perfecta, pero que sepa que desde el día que comenzaste a caminar con el Señor es un día, desde ese día tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez, tiene que haber estabilidad en tu vida. Y óyelo bien en el día de hoy: rehúsate a ser el mismo de hace 5 años atrás, rehúsate a volver al mismo estado emocional que eras antes. Si ya has recibido la palabra de revelación que te ha dado firmeza en tu vida. Pedro significa firmeza. Pedro significa roca firme, una roca basada en una revelación de que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, de que Él es el sacrificio perfecto por ti, por mí. No importa lo que pase, mientras tú y yo creamos eso, nunca más volveremos a ser Simón, aquella gente inestable que no sabe para dónde va su vida. Se lo va a dar, se lo fuerte al Señor, sí.